¿Qué tal? Vamos a platicar acerca de los transistores, en este caso de los transistores tipo MOSFET. Y, y bueno, ya hablamos un poco acerca de los transistores BJT. Entonces vamos a entrar a los transistores MOSFET. Algunos detalles importantes que quisiera comentar nada más es, para empezar, ¿qué significa MOSFET? Ok, entonces en este caso lo voy a escribir de la siguiente manera, ¿no? La M es por metal, ok, O es por óxido, S es por semiconductor, F es por field, E es por effect y T es por transistor, ok. Entonces, básicamente los MOSFET pertenecen a los transistores JFET, eh, o más bien a los transistores FET, que son los transistores de efecto de campo, ¿ok? A diferencia de los transistores BJT, que son los de unión bipolar. Obviamente la parte de MOS hace referencia a la construcción del semiconductor, que en este caso es metal óxido silicio, y esto se deriva que la forma en la que está compuesto el transistor es diferente, ¿no? Vamos a ver un diagrama aquí general de cómo es que se componen este tipo de transistores. Miren, voy a dibujar aquí un recuadro principal en donde vamos a encontrar el sustrato, ¿sí? Que es el semiconductor de base. Y voy a poner aquí lo que viene siendo los dos, lo que viene siendo la compuerta y el drain, ¿no? Ok, y también voy a poner aquí el óxido, lo voy a poner de color rojo. Ok, estaría así. Ok, y aquí. Ok, y por último voy a poner el, eh, el metal. Entonces en este caso lo voy a poner, lo voy a poner así con una línea, a ver si me queda derecho. Ok, así, así. Y bueno, el primer segmento era rojo. Eh, y así. Ok, entonces básicamente con esto tenemos todas las etapas de contactos y bueno, la parte del sustrato, ¿no? Y voy a conectar las terminales, en este caso primera terminal, segunda terminal y tercer terminal. Ok, las terminales en el transistor tipo MOSFET las vamos a conocer como drain o drenaje, gate o compuerta y fuente o source. Ok, tenemos también el sustrato que por lo regular es SS, aunque por lo regular va a estar conectado a la fuente, en este caso el source. De hecho vamos a encontrar con que algunos estructuras de transistor no van a tener aquí la región de óxido tan pronunciada, de tal manera que lo que es el metal entre en contacto directamente con el sustrato. ¿Ok? Pero bueno, ahorita no quiero detallar mucho porque vamos a hablar nada más la parte introductoria, que es la parte de la estructura. Bueno, este tipo de MOSFETs, que se le conocen como MOSFET tipo, o bueno, son MOSFET que también los vamos a conocer como MOSFET de tipo enriquecimiento. Es importante mencionarlo, a pesar de que si buscamos nosotros con los proveedores actualmente en el mercado, vamos a encontrar con que el 98% de los MOSFET van a ser de este tipo, que es de empobrecimiento, este, de enriquecimiento, perdón, ¿sí? O enhanced MOSFET. Pero también existen algunos otros que son de empobrecimiento o depletion, ¿sí? Esto tiene que ver con la manera en la que trabaja el transistor. Miren, vamos a suponer aquí la unión de estos tres semiconductores. Vamos a suponer que este es N, este es el sustrato es P y en este caso este material es N. Entonces, ¿cómo de alguna manera nosotros, si retomamos un poquito la teoría de los transistores en el BJT, tenemos tres canales que era
colector, base, emisor, ¿sí? Y vamos a ver que aquí funciona un poco distinto, ¿no? Allá teníamos obviamente una corriente que fluía de colector-emisor, que era muy pequeña, que era la de control, y una corriente un poco más grande, o mucho más grande de hecho, que era la que fluía de colector-emisor, que era la de corriente que nosotros íbamos a amplificar o controlar con la de base. Aquí en este caso tenemos un comportamiento bastante diferente, ¿no? En términos de que no tenemos las cualidades que teníamos en el BJT para poder interconectar, en este caso, los dos canales de tipo N, ¿sí? Porque físicamente no se encuentran tan juntos como el transistor BJT. Por lo tanto, no podemos hacer como una conducción aquí, ¿sí? Sin ayuda de algún otro elemento. En este caso, este elemento va a tener que ver con la región de la compuerta. Que la región de la compuerta también tiene otro detalle interesante, que a diferencia de los BJTs, en este caso la compuerta, si ustedes revisan el elemento de metal, ¿sí? Que ahorita lo estoy pintando de color verde, el elemento de metal no tiene conexión directa con la región no tiene conexión directa con la región de o sea, con la región del semiconductor, ¿no? O sea, si se fijan ustedes, el, el material prácticamente no toca lo que viene siendo el sustrato, ¿no? Vamos a pintar el sustrato de color gris, ¿sí? Y voy a poner los canales de color azul. Bueno, lo voy a poner azul un poco más fuerte para que no se me borre la. Entonces, aquí la corriente va a pasar o va a fluir en este sentido, ¿no? Prácticamente vamos a entrar, ¿sí? A través del drain, ¿sí? Y va a llegar aquí. Sin embargo, ¿cómo le podemos hacer? Miren, aquí pasa algo interesante y tiene que ver con el mismo nombre, ¿no? Que es defecto de campo. Este material tipo P, ¿sí? El material tipo P del sustrato, digamos que tiene excedente de huecos, ¿no? O sea, esto ya lo hemos platicado, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí excedente de huecos, ¿ok? Voy a dibujar solo poquitos. Son H's estas. Si quieren le podemos poner aquí el símbolo de más. Aprovechando también, sabemos que este material pues tiene poquitos huecos, ¿no? Le voy a poner aquí uno y aquí otro. Y en contraparte, vamos a tener que este material tiene pues pocos electrones, o sea, los portadores minoritarios en este caso son electrones, los mayoritarios son huecos, y aquí los portadores mayoritarios son electrones y los minoritarios son huecos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Cuando no tenemos polarizado el sistema, que ahorita voy a dibujar las gráficas, cuando no tenemos polarizado el sistema, no hay manera en la que del drain el source conduzca. ¿Por qué? Básicamente en la región de la unión entre los dos semiconductores, pues se va a generar como quien dice una barrera de agotamiento, ¿no? Es una barrera de agotamiento que hasta cierto punto va a frenar. Y bueno, más que frenar, realmente va, digamos, como a agotar los portadores libres, que en este caso son electrones y huecos, en cualquiera de los dos casos, ¿no? O sea, realmente va a generar esta región neutra, ¿no? Que es la región de agotamiento. Pero ¿qué pasa cuando esta terminal es polarizada? ¿Sí? Vamos a suponer que le ponemos una terminal positiva, ¿ok? Y esto va a generar como un campo eléctrico, que si en este caso esta terminal es positiva, ¿sí? Vamos a traer, para empezar vamos a repeler también los huecos, que son los portadores mayoritarios. O sea, obviamente el sustrato tiene una dimensión relativamente grande respecto a esta región o a estos canales. Por lo tanto va a haber suficiente región aquí de huecos que van a tener digamos una saturación, ¿no? O sea, si dibujamos la distribución, en este caso de los portadores mayoritarios del semiconductor o
de la corte transversal del MOSFET, pues obviamente tendremos algo así, ¿no? ¿Sí? En donde a medida que tenemos una distancia de penetración mayor en función al transistor, vamos a encontrar mayor cantidad de portadores mayoritarios de huecos, ¿no? Eso siempre y cuando esté siendo polarizada, ¿no? Entonces aquí tenemos la polarización y como les comentaba, pues vamos a tener aquí un excedente de huecos, ¿no? O sea, si de por sí el material ya es como un portador mayoritario de los huecos, pues vamos a tener a este como excedentes, ¿no? Y de alguna manera, los pocos portadores minoritarios que hay dentro del material, pues se van a sentir atraídos por el campo eléctrico, y en este caso vamos a encontrarlos en esta región. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que hasta cierto punto se va a generar, como quien dice, un puente, ¿sí? Entre las regiones dentro del sustrato, entre las regiones de drain y de source, ¿ok? Entonces hagan de cuenta que aquí vamos a generar como un tipo de puente, ¿no? ¿Sí? Ojo, a medida que yo incremento aquí el voltaje, ¿sí? O sea que yo le incremento el valor de la fuente, ¿sí? En este caso sería VG. A medida que yo incremento el valor de VG, pues obviamente el campo va a incrementar, ¿ok? Y por ende el canal va a incrementar. Obviamente hay un momento en el que el canal ya no va a crecer, ¿no? Porque prácticamente estoy agotando todos los portadores minoritarios del sustrato. Y aquí, bueno, cabe señalar que al hacer uso de estos portadores minoritarios, la corriente que puede llegar a pasar por aquí, entre el drain y el source, pues es una corriente que hasta cierto punto, pues va a haber como un camino, digamos, sin interrupción en términos del tipo de material, ¿no? O sea, con el semiconductor estamos creando, estamos cambiando los tipos de dopaje, ¿sí? En cierta región en función al campo eléctrico, ¿ok? Entonces, básicamente, este tipo de transistores MOSFET se les va a conocer de la siguiente manera. O sea, vamos a decir que el transistor es de canal en función del material o del sustrato o de los dos elementos de drain y de source, ¿no? En este caso decimos el nombre del canal que se forma. En este caso se forma un canal de material tipo N, ¿sí? Aunque el sustrato es P, pero decimos que es de canal N, ¿ok? Si fuera inverso, o sea, si tuviéramos P en la región del canal y N en el sustrato, diríamos que es región P. Y obviamente tendríamos que inyectar un voltaje negativo respecto a la referencia, ¿sí? Ah, bueno, aquí también cabe señalar que para que este campo eléctrico afecte a lo que viene siendo el sustrato, sí es importante que la conexión aquí esté aterrizada, ¿ok? En términos en términos de la fuente, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy a que les dibuje los diagramas de los transistores. Pues vamos a ver que la realidad es de que los transistores o la mayoría de los transistores ya tienen esta conexión interna, ¿no? O sea, no es algo que podamos nosotros como modificar o cambiar. Otra cosa también que quiero mencionar es que normalmente los transistores que les había comentado, estos son de enriquecimiento, ¿ok? Pero los de empobrecimiento, por lo regular tienen el canal físico, o sea, existe un canal físico, en este caso de canal N, ¿sí? Que el canal, vamos a hacer lo mismo pero al revés, o sea, en función al campo eléctrico, vamos a generar una región de agotamiento, ¿sí? Que de cierta manera va a estrangular la región. Si ustedes, por ejemplo, ya han trabajado con transistores o han estado leyendo la temática de los transistores, sabrán que también hay otro transistor por ahí que es el JFET. ¿Okay? El JFET es un transistor que básicamente funciona como el MOSFET o funciona parecido al MOSFET de empobrecimiento, que básicamente tenemos una manera similar de trabajar, ¿no? O sea, tenemos aquí aquí bueno, atrás está, tenemos aquí la compuerta y tenemos aquí el drain y tenemos el source, ¿ok? De manera rápida, este transistor que es el JFET, ¿ok? Una característica interesante es de que la conducción se da independientemente de la compuerta.
La compuerta va a servir para regular qué tanta conducción se va a dar. Esto lo vamos a hacer modulando la región de agotamiento que se va a dar entre los dos semiconductores. Entonces lo que podemos hacer es estrangular el canal, ¿ok? Este transistor es interesante, ¿sí? Aunque la realidad es de que sus aplicaciones también ya están muy limitadas, ¿no? Ahorita, por lo menos en términos de aplicación, nos vamos a centrar en lo que viene siendo el JFET, digo, el MOSFET de enriquecimiento. Ok, entonces, algunas de las características rápidas son la ecuación que nos define el voltaje. Déjenme quito esto. La ecuación que nos define el voltaje del drain con el gate, ¿ok? ¿Sí? Que básicamente es este voltaje, ¿no? Es igual a BDS, ¿sí? Que es el voltaje en drain el source, menos BGS, ¿ok? Aquí es muy interesante porque, miren, si lo podemos poner en términos del BGS, que normalmente va a ser el voltaje de control. Si despejamos de esta ecuación, el BGS me queda BDS menos BDG, ¿ok? Menos más aquí, de hecho, ¿ok? O BDG menos BDS, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la relación de control, ¿sí? Para el transistor tipo MOSFET. Pero bueno, miren, aquí, de hecho, esta la voy a borrar porque esta no me interesa tanto ahorita. Más bien la expresión que se me hace que está más ad hoc sería la corriente del drain, que obviamente es la corriente que fluye a través de los canales del drain y del source, es igual a K por BGS menos el BT, ¿ok? Al cuadrado. BGS es el voltaje entre el gate y el source, ¿sí? Que hasta cierto punto va a ser el voltaje con el que vamos a controlar el transistor en las configuraciones de fuente común. Y BT es el voltaje de umbral o el voltaje de threshold. Este voltaje, que es el BT, es el voltaje a partir de cuando el campo generado por el voltaje que está aquí empieza a generar una conducción, porque hay unos voltajes muy pequeños que el sistema no alcanza a formar el puente todavía y por ende no vamos a tener como una conducción eléctrica, ¿no? No vamos a tener el flujo de los portadores. Entonces es importante saber eso, ¿no? Ahorita les pongo la gráfica también. Para acá vamos a tener el IDEON. Estos valores los vamos a encontrar en la hoja de datos. BGC on y voltaje de threshold al cuadrado. ¿Ok? IDEON y BGC on básicamente son un punto en el que el transistor puede operar en términos de la corriente del drain y el voltaje de la compuerta. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Lo que tendríamos sería la relación de las curvas de entrada y de salida para las dos regiones. Miren, vamos a dibujar aquí. Voy a poner aquí los valores, que sería el voltaje de gate y de source. Y aquí le voy a poner el corriente del drain. Aquí también voy a poner ID. Y aquí también voy a poner BDS. ¿Ok? Entonces, la región de la entrada se forma como una función tipo exponencial, en donde nosotros, a medida que incrementemos el voltaje, ¿sí? En este caso el voltaje del gate respecto al source, lo que vamos a tener una corriente del drain mayor. Entonces, fíjense, y aquí es algo interesante porque aquí digamos que hasta cierto punto encontramos como una relación muy directa entre lo que viene siendo el voltaje de la compuerta con la corriente, ¿sí? Creo que ya lo había mencionado en algunos otros videos o clases de la parte de los transistores de BJT, que una de las características principales es
o una de las diferencias principales es la manera en la que controlamos este tipo de sistemas, porque para los transistores tipo MOSFET, normalmente el control es mediante voltaje. Los transistores tipo BJT, el control es mediante corriente, ¿no? Con la corriente de la base. En este caso es con el voltaje de la compuerta. Otra característica muy interesante y bastante importante es que la impedancia de entrada o la resistencia de entrada de un transistor tipo MOSFET es prácticamente de cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en términos del control, ¿no? Porque la corriente que fluye aquí, ¿sí? Esta corriente de compuerta, pues es igual a cero, ¿ok? ¿Por qué cero? Porque realmente no hay una conducción eléctrica. O sea, este material rojo, que ya había mencionado que era óxido, a lo mejor lo supuse, pero cabe señalar que el óxido es un material, que en este caso es óxido de silicio, es un material no conductor, es un material aislante. Entonces, obviamente aquí la corriente pues es cero, ¿no? Porque este es como un circuito abierto, ¿no? O sea, estamos tomando solamente la referencia de voltaje. Entonces, estas cuestiones, si ustedes se pueden a pensar, lo que hacen realmente es de que hasta cierto punto simplifican el uso del transistor, ¿no? En términos de su aplicación. Para la región de salida, entonces, tendríamos un comportamiento más o menos como este, ¿no? En donde, si ustedes se fijan, digamos, la contribución del voltaje del drain y del source respecto al la contribución del voltaje del drain y del source respecto a la corriente del drain, pues es prácticamente mínima, ¿no? Porque siempre y cuando tengamos un voltaje, digamos, mínimo, ¿sí? Vamos a poder tener una conducción que va a depender principalmente no del voltaje del drain, sino de el voltaje de la compuerta, ¿ok? Si quisiéramos modelar o tomar en cuenta un modelo simplificado, lo que podríamos hacer sería equiparar las líneas de la derecha o las curvas de la derecha por líneas rectas, ¿no? O sea, lo podríamos hacer sin ningún problema, siempre y cuando considerando un voltaje mínimo del drain y del source, ¿no? O sea, aquí podremos sacar como un modelo equivalente, ¿ok? Entonces, a medida que incrementemos el voltaje en el transistor tipo MOSFET, lo que vamos a tener es un incremento en la región de la corriente para las terminales del drain. Algo que también es importante mencionar es aquí en esta región, ¿sí? Vamos a encontrar el VT, ¿sí? Que el VT básicamente es un voltaje de threshold, ¿sí? Es threshold, es de la última, threshold o umbral, ¿ok? Umbral, ¿sí? Que básicamente lo que nos dice es, por debajo de ese umbral o por debajo de ese voltaje, esta región de voltaje no va a contribuir a la conducción eléctrica para el transistor MOSFET, ¿ok? Entonces tómenlo en cuenta porque este valor es demasiado importante dependiendo de algunos transistores. Ahorita no quiero hablar mucho como de la parte de las aplicaciones y de los modelos reales, pero muchos de los transistores MOSFET, principalmente los que soportan alta potencia, se van a encontrar con que tienen voltajes de threshold medianamente altos, ¿no? De hecho, venden por ahí algunos controladores de MOSFETs para aplicaciones de sistemas embebidos, ¿no? Cuando tienes que hacer una interfaz con algún voltaje mayor. Ya para terminar este video, porque creo que se me está alargando un poco, nada más los símbolos. Hay un símbolo eléctrico o electrónico para los transistores tipo MOSFET, que es el siguiente. Básicamente se los van a encontrar así, ¿no? Voy a poner aquí, miren, normalmente ponen estas terminales un poco más gruesas. Aquí es como las estoy dibujando. Y básicamente, miren, la voy a dibujar así mejor. Voy a poner esta. Ok, voy a poner los dos modelos, ¿no? Aquí tomen en cuenta porque la verdad es que en la realidad es que es muy raro, como les comentaba, utilizar
MOSFET de tipo empobrecimiento, entonces es más común usarlos de enriquecimiento. Entonces, pero aquí cabe señalar algunas cuestiones que quiero nada más mencionar. Entonces ahí tenemos la entrada de la compuerta, tenemos aquí la salida al drain, tenemos la conexión al source, y hay muchas configuraciones, ¿no? Aquí a lo mejor yo estoy haciendo la conexión directa al al sustrato, pero como les había comentado, en algunas configuraciones puede que no lo tengan, ¿no? Y de manera formal tendrían que venir indicadas, ¿no? Pero la cuestión es de que muchas de las veces cometemos algunas malas prácticas, sí, de no diferenciarlos. Entonces aquí es el gate, 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 ok, gate. Este es drain, este es drain, este es drain, este es drain, este es source, este es source, este es source, este es source. Ojo, este es MOSFET, ¿sí? Enriquecimiento, enriquecimiento. Y este es empobrecimiento. Ojo, muchas de las veces se van a encontrar con este tipo de símbolos. Personalmente creo que en la mayoría de los casos siguen siendo MOSFET de enriquecimiento, que es como el MOSFET más común, ¿sí? Aquí también que no dibujé el JFET, pero el JFET lo tenemos así, ¿no? No tenemos la parte central. Ok, y de hecho la flecha va hacia adentro o hacia afuera, ¿no? O sea, ahí también cambia un poquito, ¿sí? Nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces, en este primer video, lo que nada más lo que quería mencionar, pues era como algunos pequeños y conceptos rápidos del transistor tipo MOSFET. De manera así muy general, porque en el siguiente video quiero empezar a explicar algunas otras cuestiones con un ejemplo. Entonces, resumiendo nada más, rápidamente tenemos entonces que MOSFET hace referencia a metal óxido semiconductor, Field Effect Transistor, ¿okay? Que es el transistor de efecto de campo de forma tipo MOS, ¿no? Aquí también algo interesante es que MOS, MOS, hace referencia también a cuando hablamos de CMOS, ¿no? Cuando hablamos de CMOS es la tecnología con la que se diseñan algunos circuitos integrados, que es complementary MOS, ¿ok? Esto ya sale un poco de tema, pero es básicamente que están hechos, o la lógica está hecha con transistores tipo MOSFET. También vimos que el MOSFET es de enriquecimiento cuando físicamente no tiene el canal, ¿ok? Déjenme pongo otro color. Cuando físicamente no tiene el canal y que de alguna manera nosotros lo tenemos que generar, ¿no? ¿Cómo lo generamos aquí? Mediante el campo eléctrico que se establece por la terminal de la compuerta. Posteriormente hablamos de la ecuación que nos... Aquí no lo quise hacer más extenso, hablamos solamente de la ecuación que referencia o relaciona de cierta manera la corriente la corriente del drain con el voltaje en la compuerta, que es el voltaje que hasta cierto punto va a llevar la parte de control. Obviamente esta ecuación pues es una aproximación, ¿no? Pero nos sirve bastante bien, ¿no? La K, que hasta cierto punto se considera como una constante, estos dos valores son puntos de operación dentro de la curva, ¿sí? Y bueno, aquí podemos utilizar cualquiera, ¿no? Ya sea que lo saquemos de la hoja de datos o podemos medir alguno. El voltaje de threshold también lo podemos determinar de manera experimental, inyectando un voltaje e ir subiendo el voltaje a partir de cuando el sistema comienza a conducir, pero por lo regular también viene en la hoja de datos. Vimos las ecuaciones o las gráficas de transferencia para la región del voltaje de gate o de compuerta con la corriente del drain, y aquí se mencionó que el voltaje es el principal contribuyente para el control de dicha corriente. Se mencionó también que la impedancia de entrada para la compuerta o de control es 0,
perdón, es infinita debido a que la corriente en esta región es de cero. ¿Ok? Y por último también mencioné los símbolos electrónicos que corresponden a los transistores tipo MOSFET de enriquecimiento y empobrecimiento. Y lo único que me faltó es que este es canal N y este es P. Este es N y este es P, ¿ok? Y reitero, los MOSFET se mencionan como canal y no NPN o PNP. Se mencionan canal N o canal P. Ok, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo de una configuración muy básica de un MOSFET para comenzar con la polarización de DC en un MOSFET de tipo enriquecimiento.